Hola a todo el mundo, aquí Zadiwan y bienvenidos al capítulo número 12 del curso de C++. Y bueno, lo que vamos a ver en este capítulo es una ampliación del tema de métodos y funciones, en la que vamos a ver recursividad y sobrecarga de funciones, ¿vale? Si no os habéis mirado el capítulo anterior, no hace falta que os miréis ese, o sea, pues, con que sepáis funciones y métodos vais sobraos para ver esto. Así que, bueno, doy por hecho que ya os habéis visto algún tutorial de métodos y funciones y ya sabéis un poco cómo van. De esta manera vamos a pasar a explicar lo que es la recursividad y la sobrecarga de funciones. Empecemos por la recursividad. Vale, la recursividad es cuando una función se llama a sí misma, o sea, se usa a sí misma dentro de lo que es su código, ¿vale? Voy a poner así un... Bueno, no sería un ejemplo, ahora vamos a ver un ejemplo, pero su sistema, ¿vale? Tengo una función con las llaves y aquí tendría todo mi código con la punto y coma. Y en un momento dado puedo decir que... Digo de return, ¿vale? Hola, o sea, la función hola se usa a sí misma dentro de su contenido y le paso un parámetro de tipo entero cualquiera, ¿vale? Así es como funciona la recursividad, es una función que se usa a sí misma. Esto puede ser útil pues para calcular el factorial, de hecho vamos a ver este ejemplo, para calcular el máximo común divisor, para calcular... para pasar de decimal a binario, para calcular la serie de Fibonacci o para hacer fractales si tuviéramos un entorno gráfico en condiciones que nos podría dar la librería Allegro. Pero bueno, paro de decir estas cosas y vamos a ver cómo sacamos el factorial de un número con recursividad. Bueno, también he de decir que recursividad también es llamada recursión, ¿vale? Así que si oís recursión también se refiere a recursividad. Recibe como parámetro esta función un número al que le queremos sacar el factorial. Y bueno, el factorial de 7, por poner un ejemplo, sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 y por 7. Y de 1000, pues igual, pero del 1 hasta el 1000. Vale, luego hay unas pequeñas excepciones. El factorial de 0 es 1, el factorial de 1 es obviamente 1. Y no se le puede sacar el factorial a un número negativo. Vale, dichas estas cosas, vamos a declarar ya la función, ¿vale? Entonces, como no se le puede sacar un número factorial a un número negativo, vamos a poner que si n es más pequeña que 0, es decir, es un número negativo, entonces vamos a escribir return 0. ¿Para qué? Pues para luego en el main poner si factorial igual a 0, entonces decir, por ejemplo, Theut, has escrito un número negativo, eso no se puede, o cualquier cosa, ¿vale? De esta manera es para prevenir, en parte, que pueda meter un número erróneo, ¿vale? Vamos a poner un else por si no, por si pone un número que debe ser, y entonces voy a poner aquí if n menor que 2, ¿vale? ¿Y por qué 2? Pues porque el 0 y el 1 es, como por decirlo de alguna manera, números base. Los dos, el factorial de ambos números es 1, así que vamos a considerar número base o número del final, que si se llega a esos números, ya que esto podría ser considerado como una serie, hemos llegado al final de esa serie, así que ya tenemos el final. Bueno, voy a terminar para que lo veamos más claro. El factorial de 0 y de 1 es 1, así que devuelvo 1, ya que lo que queremos sacar es el factorial. ¿Vale? Entonces, cierro la llave y digo else, o sea, si n vale más de 0, de 1, o sea, es un número factible, entre comillas, para sacar el factorial, ¿vale? O sea, no es negativo ni no es un número base, pues entonces return. Ahora ya aquí es donde se usa la verdadera recursividad. N por factorial, o sea, se usa a sí misma, n menos 1, ¿vale? Voy a cerrar llaves y a ver si me falta alguna. Esta se va con esta y esta le falta 1. Me falta una llave, ¿vale?
Entonces, esta función de aquí nos va a sacar el factorial de un número. Voy a poner un simple ejemplo, cout, y ahora voy a explicar cómo funciona internamente. Factorial de 3. El factorial de 3 es 6. Vamos a compilar y nos da 6, ¿vale? Vamos a ver cómo funciona esta función. Vale. Con esto lo que hacemos es asegurarnos de que el número puede ser factible para sacarle el factorial, ¿vale? Entonces, ahora, si n vale 0 o 1, entonces el factorial es 1. Y si no, ¿vale? Vamos a multiplicar el número que nos meten por el factorial, o sea que la función vuelve a empezar del número que nos meten menos 1. O sea, factorial de 7, por ejemplo, al llegar aquí sería 6 por... O sea, 7 por 7 menos 1, que es 6. Luego, ahora mismo esta función recibe como parámetro 7 menos 1, que es 6. Como se vuelve a seguir ejecutando, ahora mismo tiene 6. Llega hasta aquí, 6 por n menos 1, 5 y así hasta el final. Por lo que tenemos el factorial de un número, ¿vale? Pues así funciona la recursividad. La verdad es que sinceramente yo creo que quien ha hecho este código y muchos más de recursividad por mi parte se merece un poco de aplauso. Quizá no está bien que lo diga, pero bueno, porque la verdad es que yo personalmente no sé si habría sido capaz de sacar este código. No lo he hecho yo, es bastante famoso y está pululando por ahí por internet. Hay bastantes más y bueno, esto es todo sobre recursividad o recursión y ahora vamos a ver sobrecarga de funciones. El término sobrecarga de funciones se utiliza cuando tenemos varias funciones declaradas, ¿vale? Por ejemplo, int hola, ¿vale? Y luego tenemos otra función con el mismo nombre, ¿vale? Pero se llama sobrecarga porque al tener el mismo nombre se tienen que diferenciar con algo, ya que damos por supuesto que no va a dar error. Vale, pues se diferencian por el tipo de parámetros y el número que reciben, ¿vale? Imaginaros, os voy a poner un ejemplo, lo que pasa es que requeriría un entorno gráfico una vez más, que bueno, básicamente nos pintaría un cuadrado en la pantalla, ¿vale? Entonces, le podemos pasar 2 o 3 parámetros. Le podemos pasar 2 si queremos nada más que saber la posición y él por defecto nos tiene un tamaño determinado, ¿vale? Y le queremos pasar 3, ¿vale? Le podemos pasar 3 si lo que queremos es la posición y además nosotros ponerle el lado del cuadrado, ¿vale? Y así con 2, 3, 4 parámetros si queremos saber si es un rectángulo los dos lados, cualquier cosa, ¿vale? Os podéis imaginar cualquier cosa. De esta manera podríamos crear, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de pintar cuadrado, lo que pasa es que no podríamos realizarlo. Pintar cuadrado, ¿vale? Y podría recibir de parámetros int x, int y, ¿vale? Puede recibir eso. Y podríamos poner aquí que nos ponga el cuadrado, que no lo podríamos hacer, en el eje x y en el eje y. Y luego, análogamente, podríamos tener una función que se llama exactamente igual y devuelva lo mismo, o sea, en este caso nada, que reciba 4 o 3 parámetros, los que sean int x, int y ahora int tam, por ejemplo, ¿vale? Esto es lo que se llama sobrecarga de funciones, ¿vale? Esto sí que da bastante juego, la recursividad también, pero la verdad es que a mí me resulta algo complicado hacer cosas con ella, ya que, bueno, optimiza bastante código, ya la verdad es que la serie de Fibonacci, por ejemplo, que un día dije, anda, pues la voy a hacer. La hice y bueno, pues no me acuerdo, porque fue hace muchísimo cuando la hice, que yo que sé, a lo mejor me ocupaba 20 o 30 líneas de código. Sin embargo, con esto se haría muy rápido. O sea, con 10 yo creo que ya tienes la función Fibonacci hecha. Vale. Bueno, dicho esto, ya sabemos lo que es la sobrecarga de funciones. No voy a poner un ejemplo práctico, lo siento, dejad volar vuestra imaginación porque es bastante más fácil hacer algo con sobrecarga de funciones que con recursividad o recursión. Así que, bueno, espero que os haya servido de utilidad y en el próximo capítulo veremos números aleatorios
en C++. Bueno, espero que os haya servido de utilidad y hasta otra.